Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana María Grande, residente. ¿Me están escuchando? Sí, yo estaba. Buenos días, mi nombre es Ana María Grande, residente de segundo año, y mi asesora es la doctora Gina Posada, ginecóloga y obstetra de la universidad. Me acompaña con la charla titulada NIC 2, una mirada a la conducta expectante. La motivación entonces para realizar esta charla es que como ginecólogos conocemos realmente muy poco de lo que es la patología cervical y nos reducimos a pensar en que la patología cervical se trata de establecer como normal el seguimiento, las lesiones de bajo grado como colposcopia y todo aquello que sea una lesión de alto grado o incluso el cáncer se debe reducir al tratamiento con conización. Entonces, para esta charla vamos a proponer un esquema diferente de abordaje, lo vamos a hacer a través de los casos clínicos, por eso traigo esta breve introducción sobre los casos clínicos en la educación médica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la simulación médica en la enseñanza y en el aprendizaje de la medicina va a tener una repercusión importante sobre todos los procesos asociados a la cognición, entre esos la percepción, la memoria y el pensamiento crítico. Para esta charla, entonces, traigo el caso clínico de Emma y Juana. Son dos pacientes simuladas. Ninguno de sus datos va a corresponder a la vida real, ni su identidad, ni la historia clínica de las pacientes. Y para el contenido de la charla, entonces, vamos a abordar tres pilares principales. El primero es la historia natural de la neoplasia intraepitelial cervical. Vamos a ver los factores asociados a la progresión y a la regresión de la misma, el manejo conservador versus el manejo decisional, las candidatas y la toma de decisiones que tenemos que tener en cuenta los factores y el seguimiento de acuerdo al futuro obstétrico y oncológico de estas pacientes. En cuanto al primer caso clínico, entonces tenemos a Emma, una paciente de 37 años, sin antecedentes conocidos, que recibió vacunación para VPH, pero esta fue a los 21 años. Ella desea quedar en embarazo y como parte de sus seguimientos rutinarios se hace una citología que aporta un resultado de un ASC-H y una prueba de VPH positivo para otros de alto riesgo. Por lo anterior, ella es llevada a colposcopia donde se obtiene una adecuada colposcopia grado 2 con un compromiso de 2 cuadrantes y la biopsia nos arroja un resultado de un NIC 2. Por lo anterior, sus médicos muy preocupados le sugieren que su opción de manejo inmediato es ser llevada a conización. Por otra parte, tenemos el caso clínico de Juana, una paciente de 28 años, tampoco tiene antecedentes conocidos, ella también fue vacunada para VPH, sin embargo, ella fue vacunada antes de los 15 años. Ella también tiene deseo obstétrico, se hizo una citología con un LIE de bajo grado, un VPH positivo para otros tipos de alto riesgo, es llevada a colposcopia, su colposcopia es adecuada, grado 1, con solo compromiso de un cuadrante, y el resultado de su biopsia también nos arroja NIC 2. Nuevamente sus médicos le proponen que el manejo adecuado sería ser llevada a una conización inmediata. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos a nuestra paciente joven, tiene un NIC 2 y tiene deseo obstétrico a futuro? Lo primero es que vamos a hablar entonces de epidemiología. En los últimos 20 años hemos visto que ha habido una disminución de la tasa de cáncer de cervix asociada a la atención temprana de todas estas lesiones precursoras. Es importante recordar que el VPH es entonces el precursor necesario para que se desarrolle el SEA de cervix y que el 70% de las mujeres en nuestra población que sean sexualmente activas van a contraer la infección. Sin embargo, menos de un tercio de estas mujeres que han contraído la infección van a progresar efectivamente con algún tipo de lesión. En cuanto a las lesiones precursoras, entonces tenemos el NIC 1, que va a corresponder en su comportamiento a una replicación del VPH. Por su parte, el NIC 3, entonces es la verdadera lesión premaligna, va a tener riesgo de disrupción de la membrana basal y por ende de ser invasivo. Por su parte, ¿qué sabemos del NIC 2? Es que es de comportamiento incierto. ¿Y esto qué genera? Que sea un reto terapéutico,
que no haya, digamos, mucha reproductividad en los resultados a largo plazo del manejo de los mismos. Entonces, su epidemiología es difícil de establecer. Con los programas de tamizaje se ha estimado que solo el 2 al 3% de todas las mujeres no vacunadas van a desarrollar un NIC2, y para Reino Unido, entonces se estimó que en el 2022 a 23, solo el 7% de las mujeres tamizadas en colposcopia tenían un resultado de NIC2. ¿Esto qué quiere decir? Que el resto de las mujeres que les tomaban una biopsia iban a ser positivas, bien fuera para bajo grado certero, un NIC1, o para un alto grado NIC3. Y la resolución de la infección va a ser indetectable más o menos al año o a los 2 años. Para hablar entonces de la historia natural de la enfermedad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto la neoplasia intracervical 1, 2 y 3 va a tener un comportamiento diferente en el tiempo. Esta revisión sistemática con metaanálisis que fue realizada en el 2021 lo que querían era determinar las tasas de regresión, persistencia o progresión de los diferentes grados de NIC ante el manejo conservador. En cuanto a la metodología, ellos lo que hicieron fue hacer una búsqueda avanzada en bases de datos y encontraron de todos los estudios que iban a analizar, solo 42 estudios que incluían pacientes con NIC2. Sin embargo, lograron alcanzar una población de 3.830 mujeres. A manera de resumen, lo que ellos encontraron es que para todas esas mujeres que tenían un NIC2, la regresión fue alrededor del 55%, la persistencia alrededor del 23% y la progresión para un estadio mayor a NIC3 o peor era el 19%. En 2018, que es uno de los estudios que estaba incluido en la revisión anterior, metaanálisis esta revisión sistemática con metaanálisis, lo que buscaba nuevamente era la regresión, la persistencia, la progresión, pero ya asociada únicamente al NIC2. Ellos establecieron la regresión entonces como regresión citológica o histológica o a la normalidad, la persistencia como persistencia citológica o histológica y la progresión que presentar un estadio NIC3 o peor. En cuanto a la regresión, entonces lo que ellos encontraron es que se realizaba la medición a los 6 meses, al año, a los 24 meses y algunos estudios habían sido llevados incluso a los 30 meses. Sin embargo, después de los 24 meses ya era muy baja la tasa de regresión porque la mayoría de mujeres iban a revertir antes de los 24 meses, teniendo que para el año ya se podía considerar que la mayoría de mujeres habían presentado una regresión clínica. A los 12 meses correspondía a una regresión del 46% y a los 2 años del 50%. Y por parte de la progresión, entonces tenemos el mismo análisis con la misma temporalidad y lo que obtenemos es que para el año el 14% de las mujeres habían progresado a un estadio NIC3 o superior y a los 24 meses el 18%. Ellos entonces encuentran que de las mujeres que habían sido tamizadas menor de 30 años, que es lo que ya conocíamos, que tienen una muy buena tasa de regresión, encuentran que a los 6 meses el 38% de ellas revierten, al año el 51% y a los 2 años el 60%. Sin embargo, cuando hacen la estratificación de acuerdo a la edad, lo que encuentran es las mujeres menores a 30 años incluso van a regresar en un 60 a 70% en algunos estudios. Van a progresar únicamente en el 11% y van a persistir en el 23%. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres están entre la edad de los 30 a los 40 años? La regresión va a ser igual significativa, sin embargo, desciende hasta el 44%, van a progresar en el 18% y van a persistir en el 32%. Y para encontrar entonces los factores asociados no únicamente a la regresión ni a la progresión, sino a la evolución de la infección durante 2 años, lo que ellos van a tomar como hipótesis son la edad, ser VPH positivo para los tipos 16 y 18, que son los de alto riesgo, el estado de inmunosupresión, la vacunación teniendo en cuenta el punto de corte antes de los 15 años, la citología con un hallazgo de alto riesgo, o la metilación del ADN en estas pacientes. En este estudio realizado en el 2024, entonces lo que ellos buscaban era evaluar
la progresión del NIC2 en las mujeres que habían sido vacunadas versus las que no recibían ningún tipo de vacunación. Ellos tomaron mujeres entre 18 a 40 años que habían sido llevadas a manejo expectante al menos durante 28 meses y que la exposición hubiera sido al menos una dosis de la vacuna con al menos un año de anticipación previo a realizar el diagnóstico. ¿Y qué encontraron? Lo primero que hicieron fue dividir el grupo en 3 categorías. Las que habían sido vacunadas antes de los 15 años, de los 15 a los 20 años, después de los 20 años y por último dejaban el grupo de las que no habían sido vacunadas. Cuando ellos medían el riesgo acumulado de progresión a NIC3, entonces encontraron que las menores de 15 años tenían un riesgo del 22.9% inferior a la población que había sido vacunada o no vacunada, que de 15 a 20 años disminuía de un 31.5% y las no vacunadas no presentaban ningún tipo de disminución de la evolución, sino que antes presentaban un aumento de la evolución en un 37.6%. Y cuando hacen el RR ajustado, entonces se encuentran que las pacientes menores a 15 años tenían 35% menos de riesgo de presentar una progresión del NIC2 a NIC3. Sin embargo, que cuando eran vacunadas por encima de los 20 años, ya este RR se igualaba a la población general, es decir, ya la vacuna no tenía ningún tipo de función en forma preventiva. Y en cuanto a los factores de protección, entonces proponen la vacunación versus la no vacunación, teniendo en cuenta que el grupo que se ve verdaderamente beneficiado son las pacientes menores de 15 años y que las que fueron vacunadas después de 20 años se igualan a la población. En este otro estudio, que fue publicado en este año, lo que ellos buscaban era hacer una estratificación del riesgo de las pacientes que habían sido llevadas a manejo conservador, que estaban entre 25 y 40 años. ¿Qué querían identificar ellos? Que las pacientes que lleváramos a manejo expectante no fueran a tener después un riesgo superior que nos hiciera tratarlas de forma tardía. Lograron estudiar 307 mujeres menores a 40 años que tenían un NIC2 diagnosticado por biopsia y que al momento de ser llevadas a conización fueran concordantes los hallazgos. Encontraron concordancia en el 36.8%, encontraron discordancia en el 36.8%, asociado a un NIC1 en concordancia en el 40.7% y que progresara a un estadio peor del que se había diagnosticado previamente, el 22%. Cuando ellos hacen un análisis multivariado, entonces van a ver que la edad entre 25 a 40 años, a mayor edad, va a presentar un OR de 3.2 veces. Sin embargo, con una P que no es estadísticamente significativa, y lo que ellos proponen es que a mayor edad no es mayor el riesgo, sin embargo, sí va a disminuir la tasa de regresión, lo que se termina comportando como que van a perder el factor protector. ¿Qué sí encontraron? Que cuando las mujeres tienen una citología con un hallazgo de alto grado, van a tener un OR de 3.53 con una P estadísticamente significativa, y que cuando tienen una infección por uno de los tipos 16 o 18, pues también van a tener un OR aumentado de 2.28 con una P estadísticamente significativa. ¿Qué sugieren entonces? Que no se debería dar manejo conservador el NIC2 cuando este está asociado a una alteración de alto grado o al contagio por uno de los tipos 16 o 18. Que cuando tenemos el contagio por uno de estos tipos de VPH, pero la citología está normal, o tenemos el contagio por otro VPH de alto riesgo, pero una lesión de bajo grado, hay bajo riesgo de NIC3 y se puede considerar el manejo conservador, siempre consensuado con la paciente. Sin embargo, el 30% del NIC2 que está asociado a los altos grados o a los altos grados o a los tipos 16 o 18 de VPH, tienen alto riesgo de progresar a NIC3, por lo tanto se debería individualizar el manejo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y como factores de riesgo, entonces toman la edad, no como factor que predisponga a, sino como factor que disminuye la regresión. Y el VPH, los tipos 16 o 18, cuando este está negativo, la progresión es únicamente del 3%, por el contrario, cuando estos están positivos, la progresión va a ascender hasta el 25%.
Y ya teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces necesitamos saber si realmente se trata de un NIC2. Y para eso tenemos, digamos, la ayuda de factores inmunohistoquímicos. En este caso vamos a hablar del P16, pero muchos otros estudios están realizados con base en el KI67. ¿Qué es entonces el P16? Es un regulador del ciclo celular. Normalmente su expresión está controlada en todas las células sanas, sin embargo lo que se ha visto es que cuando estas células han sido infectadas por VPH va a haber una sobreexpresión del oncogen E7 y el E8, que lo que van a hacer es que en todas estas células displásicas hay una sobreexpresión del P16 a nivel citoplasmático y del núcleo. Este va a ser un marcador de lesiones de alto grado porque lo que nos va a determinar es el compromiso y la profundidad de la lesión, pero no va a ser un marcador que nos determine la recurrencia posterior al manejo. ¿Y qué deberíamos entonces hacer ante el P16? Lo primero es que este nos va a ayudar un poco a dilucidar el perfil inmunológico del NIC2. Cuando este está positivo, hay una mayor probabilidad de progresión, que se comporte como el NIC3. Sin embargo, cuando este está negativo, hay menor riesgo de progresión y es más probable que se comporte como el NIC1. En este estudio, entonces, realizado en el 2021, lo que ellos buscaban era evaluar la asociación entre la expresión del P16 y aunque los resultados no fueron estadísticamente significativos, sí encontraron que todas aquellas pacientes que cursaban con un NIC2 que eran más propensas a la progresión habían tenido una asociación directa al P16. ¿Y cómo lo deberíamos interpretar? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se recomienda su uso de rutina. Las guías generalmente no hacen mención a tenerlo en su algoritmo diagnóstico. La única que nos habla de él entonces es la guía americana propuesta en el 2019, que lo propone como un marcador inmunohistoquímico para determinar si es una lesión de alto o bajo grado, que nos puede orientar el diagnóstico, pero no nos sugiere que por tener el resultado positivo tengamos que tener una conducta exacta. Volviendo al caso de Emma, entonces en el caso de ella no contamos con resultado de P16. De acuerdo a su edad, ella tiene una tasa de regresión de 35 a 42%, recordemos que ella tenía 37 años, que tiene una progresión del 18% nuevamente asociada a su edad y a la citología de alto riesgo, de alto grado, perdón, y una regresión normal favorecida por su inmunidad y que la vacunación de ella fue después de los 20 años, entonces no nos va a favorecer. Por su parte, en el caso de Juana, entonces tenemos un P16 que es negativo, nos favorece que es una lesión menos lesiva, tiene una tasa de regresión del 50% porque ella se encuentra por debajo de los 30 años, una progresión únicamente del 11% asociada a su edad y que nos va a favorecer en ella la regresión, nuevamente la inmunidad normal, la vacunación menor a 15 años y la edad. Y esto entonces nos lleva a preguntarnos cómo vamos a tratar a nuestras pacientes y la respuesta es que vamos a tener que tener en cuenta una serie de aspectos a la hora de tomar las decisiones. Y lo primero es poner en una balanza los riesgos versus beneficios de la progresión y regresión, la edad de la paciente, los deseos de fertilidad siempre como un pilar importante y los factores de riesgo adicionales asociados a cada una de las pacientes. Y esto nos lleva a preguntarnos nuevamente, ¿quiénes no serían buenas candidatas para dar un manejo expectante? Principalmente en las que tengamos una dificultad para diagnosticar o seguir algún tipo de neoplasia intracervical. Las pacientes que han sido previamente tratadas, que ya tenemos una alteración anatómica del cuello, que haya dificultad para visualizar la unión escamocolumnar, que sean las pacientes que cursen con una inmunosupresión porque van a tener menor respuesta inmune. Sin embargo, se ha visto estudios contradictorios que las pacientes de VIH, cuando están adecuadamente tratadas, puede que la terapia antirretroviral funcione muy bien para el VPH y por eso hay que tener un seguimiento más estrecho, pero no hay que desestimar el factor de riesgo y la imposibilidad para el seguimiento, porque tenemos que ver que en las pacientes que definitivamente decidimos observar, lo tenemos que hacer de forma estrecha. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Esta es la nueva guía propuesta por el Instituto Nacional de Cancerología
colombiano ahora en el 2025, y lo que ellos proponen es que el seguimiento debe ser a las pacientes menores de 30 años, es decir, ellos no se extienden más de este punto de corte. Proponen hacer el seguimiento a los 12 meses con BPH y colposcopia, y que posterior a esto debemos volver a reclasificar a nuestra paciente en algún grupo terapéutico y seguir con su algoritmo de tratamiento. Por su parte, entonces, la guía americana lo que nos propone es, si tiene una lesión de alto riesgo, de alto grado, con deseo obstétrico, podríamos considerar la observación o el tratamiento, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la unión escamocolumnar en estas pacientes haya sido visible. Si tiene una lesión de alto grado y la unión escamocolumnar no es visible ni determinable el NIC2, definitivamente se beneficia más del tratamiento que de la observación. Y si es mayor a 25 años, si bien podríamos considerar el manejo expectante, vamos a incluir siempre la colposcopia como parte de la observación. Y por su parte, el Reino Unido lo que nos dice, definitivamente en mujeres menores a 25 años, manejo conservador. ¿Por qué? Porque van a tener una tasa de regresión demasiado alta. Entre 25 y 40 años lo vamos a considerar, pero ellos no se comprometen a decirnos, bueno, todas estas pacientes les va a ir muy bien. Mayores de 30 años igual van a presentar un riesgo aumentado con respecto a las pacientes más jóvenes. Y que para dar el manejo expectante hay una condición, y es que las lesiones sean pequeñas, que ocupen menos de 2 cuadrantes, que no hayan recibido tratamiento previo y se excluyen todas las alteraciones glandulares, puesto que estas deberían ser tratadas como un alto grado. Y ahora, pues centrándonos en Dinamarca, que vamos a ver que es uno de los países que más estudios tiene estudios al respecto. Entonces, en el 2001 lo que ellos hacían era llevar a todas las pacientes a conización, porque en este momento ellos se regían bajo sus guías previas, que habían sido creadas más o menos en 1995, y solo reservaban el manejo observacional en las pacientes de NIC1. Sin embargo, posterior a esto, en el 2008 salen sus nuevas guías, y para el 2012, que toman otro grupo de corte, ya se propone la conización sí o sí para las mujeres posmenopáusicas, que ya pues no se van a beneficiar de no hacer la intervención, que no tengan deseo obstétrico, porque el único pilar que nos mueve a dar manejo conservador es que la paciente tenga un deseo obstétrico a futuro, y que el manejo conservador se puede considerar en las que sí desean ser madres, que debemos hacer un seguimiento estrecho, y que si en la segunda visita el resultado fuera normal, retornan al grupo de bajo riesgo. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta las pacientes con el tratamiento, bien sea terapéutico u observacional? Lo primero, en cuanto al manejo activo, y lo que más preocupa a las pacientes es el riesgo de parto pretérmino. Y este siempre se ha hecho realizando la comparación entre el manejo expectante versus el manejo pues, inmediato. Se presumía que había más riesgo de parto pretérmino con el tratamiento, que la conización implica mayor riesgo a mayor profundidad del cono, y que el no tratamiento sí supone un riesgo mayor al de la población general. Pero ¿qué es lo que nos demuestra entonces la literatura? En este estudio publicado en el 2024, lo que se buscaba era comparar el riesgo de parto pretérmino entre mujeres con diagnóstico de NIC2 que son llevadas a manejo expectante o un cono inmediato. Ellos encontraron 10.500 mujeres que habían sido diagnosticadas con un NIC2 y que posterior a haber tenido el diagnóstico presentan un embarazo único. Y lo que ellos encontraron entonces fue el manejo expectante versus el cono inmediato, no suponía un riesgo mayor. Por su parte, cuando el cono se hacía de una forma tardía, después de haber cumplido con el manejo expectante, es decir, 24 meses mínimo, versus haber hecho el cono inmediato, sí suponía un riesgo mayor con un RR de 1.29. Y eso que nos demostraba que el 30% de las mujeres que eran llevadas a manejo expectante igual íbamos a terminar por conizarlas. Por otra parte, este estudio publicado en Cochrane lo que hacían era una revisión sistemática de la literatura que buscaba evaluar el efecto del tratamiento decisional o ablativo, cualquiera de las dos,
para el NIC en la fertilidad y los desenlaces obstétricos tempranos, comprendidos como los menores a 24 semanas. Y lo que encontraron es que cuando estudiaban la tasa de embarazos en el grupo que había sido tratado versus las pacientes que no habían sido tratadas, las tratadas se embarazaron en un 43% y las no tratadas en un 38%. Esto quiere decir, no hay un RR asociado porque la fertilidad no se ve comprometida y de hecho, pues el grupo que fue llevado a tratamiento se embarazó en mayor medida. Y cuando ya estudiaban entonces la tasa de abortos, en esta que comprendía la pérdida gestacional independiente del trimestre, encontraron que había una pérdida gestacional del 4.6% en las mujeres tratadas versus el 2.8% en las no tratadas, con un RR de 1.04, sin embargo una P no significativa y con una evidencia de baja calidad. Posterior a esto, entonces se enfocan en el aborto del segundo trimestre, encontrando que pareciera haber un RR incrementado de 2.6, sin embargo la P continúa sin ser estadísticamente significativa y lo que hicieron fue realizar un análisis de sensibilidad, encontrando que estos resultados solo eran extrapolables a uno de todos los estudios que habían encontrado. Cuando se hace este análisis de sensibilidad, disminuye el RR a 1.78, demostrando que tampoco hay asociación con el incremento en la tasa de abortos. Entonces, el tratamiento no va a afectar las probabilidades de una gestación viable, sí se asocia con una mayor tasa de abortos en el segundo trimestre, sin embargo, por la baja calidad de los estudios, no es algo que se pueda demostrar que hay asociación. Y la cantidad de tejido removido sí se va a asociar con el riesgo de parto pretérmino. Por su parte, el manejo conservador, en este estudio publicado en el 2004, lo que buscaba era evaluar la seguridad y eficacia del manejo conservador del NIC2 asociado en términos de regresión, persistencia y progresión. Fue un estudio retrospectivo de una cohorte de 146 mujeres que habían sido diagnosticadas y se les hizo seguimiento semestralmente con colposcopia, biopsia y test del BPH. Ellos dieron manejo conservador hasta los 24 meses. En caso de que no resolvieran la lesión e infección, eran tratadas y la población comprendía mujeres entre los 25 y los 40 años, donde 39 mujeres estaban inferiores a los 30 años, 15 mujeres hasta 35 años, una mujer de 36 años y solo una realmente de 40 años. Encontraron es que en toda la población había una tasa de regresión del 71% que parece no estar relacionada con la edad y una tasa de persistencia del 21%. Por otra parte, este estudio publicado en el 2020 nuevamente de una cohorte de Dinamarca donde las bases de datos son demasiado amplias, buscaban evaluar la progresión, la persistencia y la regresión comparando las guías actuales versus las guías previas, que era lo que les mencionaba anteriormente. Ellos entonces cogen mujeres entre los 18 y 44 años que hayan sido diagnosticadas con un NIC2. Dividen el grupo entre 2008 a 2011 regidas por las guías previas, 2014 a 2017 regidas por las guías actuales. Evalúan la progresión como una lesión mayor a NIC3, la persistencia como el NIC2 y la regresión el NIC1 o la normalidad. ¿Y qué encuentran? Entonces en las mujeres que fueron tratadas con la guía previa entre el 2008 y 2011, la progresión fue hasta el 19%, la persistencia fue del 41.6 al 38.4%, esto teniendo en cuenta las menores de 30 y las mayores de 30, y que la regresión en las menores de 30 en esta temporalidad fue del 42.1%, y en las mayores de 30 del 40.8%. Para el 2014-2017, entonces las mujeres menores de 30 años tuvieron una progresión en teoría mayor del 17.6%, una persistencia equiparable alrededor del 35%, y que las mujeres menores a 30 años tuvieron una regresión del 47% y las mayores a 30 años del 45.5%. En este otro estudio que fue publicado ya hace varios años, en el 2011, entonces ellos lo que buscaban era
evaluar el resultado futuro de las mujeres que habían sido llevadas a manejo expectante después de un año de completar este manejo, es decir, a los 3 años desde el diagnóstico, cuál era la asociación con el momento, con la edad al momento del diagnóstico y con la edad de inicio de las relaciones sexuales. Ellos encontraron que todas estas pacientes que habían sido tratadas expectantemente tuvieron una regresión del 74%, una progresión del 24% y una persistencia únicamente del 2%. Y no encontraron ningún tipo de asociación estadísticamente significativa con la edad del diagnóstico, con la edad de inicio de las relaciones sexuales y tampoco con el intervalo entre la edad de inicio de relaciones sexuales y el diagnóstico. Y este otro estudio, entonces, lo que buscaba era evaluar a largo plazo el desenlace de las mujeres con NIC2 llevadas a manejo expectante. Querían ver si desarrollaban cáncer de cervix entre las tratadas versus las no tratadas. ¿Y qué encontraron? Que el riesgo a 2 años realmente no es significativa la diferencia. Que el control, es decir, las que fueron llevadas a manejo expectante, el 0.56% progresó o tuvo algún tipo de lesión maligna. Y en el grupo tratamiento que fueron llevadas a un cono inmediato, el 0.37%. Sin embargo, cuando se van a hacer el estudio a 20 años, sí encuentran que hay un aumento del riesgo, presentando que el grupo control, es decir, las que solo fueron observadas, hasta el 2.65% van a tener riesgo de desarrollar cáncer de cervix, mientras que el grupo que fue conizado persiste casi igual su riesgo de presentar cáncer cervical. Y entonces lo que nos proponen a nivel del seguimiento es que deberíamos tener en cuenta las diferentes guías, pero estas todas van a concluir lo mismo. Lo primero es que cada 6 meses, por parte de la guía de Dinamarca, proponen hacer colposcopia, citología y biopsia por 2 años. Si esta sigue normal, entonces van a hacer el seguimiento del año y no tienen ningún tipo de restricción sobre las lesiones. ¿Esto qué significa? A ellos no les importa el compromiso de cuántos cuadrantes estemos hablando al momento de visualizar la lesión en la colposcopia, sino que todas las pacientes que cumplen los criterios anteriormente mencionados van a ser candidatas. Por parte de la guía americana, entonces nos sugieren el seguimiento semestral por 2 años con colposcopia y biopsia. Si a los 2 años definitivamente no regresan, sino que persisten, vamos a dar manejo. Y acá hacen la salvedad que si en algún punto del seguimiento ellas, por el contrario, ni persisten ni regresan, sino que progresan, vamos a tratar inmediatamente porque ya nos cambia el algoritmo terapéutico. Por parte de la guía británica, entonces nuevamente nos propone hacer el seguimiento cada 6 meses con BPH y citología. Al menos cada año vamos a realizar la biopsia. A los 2 años vamos a determinar si hubo o no regresión. Si no la hubo, vamos a tratar. Y lo mismo, definitivamente en el momento que haya una progresión, vamos a hacer el manejo decisional. Y la guía de Colombia nos propone entonces que cada 6 meses por 1 año y cada año por 2 años vamos a realizar el seguimiento estrecho con citología y colposcopia. Y ellos en la guía actual sí nos hacen la salvedad entonces en el grupo menores de 30 años, mayores de 30 años y crean un apartado especial acá como dato adicional para las mujeres inmunosuprimidas, en quienes no van a permitir que el seguimiento se haga cada 6 meses, sino que lo reducen a 3 meses. Y consolidando, digamos, toda la literatura, muchos estudios incluso las llevaban a seguimiento hasta 48 meses, entre 6 a 48 meses, sin embargo, ¿qué es lo que concluyen todas las guías grandes? Que máximo 24 meses de seguimiento. Que si a los 2 años que ya se ha completado el pico máximo de regresión, no tenemos una resolución ni de la infección por BPH, ni de la lesión visualizable, definitivamente la paciente, ya las probabilidades de que regrese van a ser mínimas. En caso de persistir por encima de los 24 meses, entonces vamos a tratar de acuerdo a lo concertado médico-paciente. Y esta publicación de la Revista Colombiana de Cancerología del 2017 es muy importante
porque lo que hemos visto anteriormente es que definitivamente el seguimiento es estrecho. ¿Y qué necesitamos para que el seguimiento sea efectivo? Que la paciente asista, es decir, que tenga muy buena adherencia. Ellos en este estudio buscaban determinar la adherencia, el seguimiento y la evolución de las lesiones en mujeres con diagnóstico de NIC1, que acá es donde difiere pues, de lo que estamos hablando. Sin embargo, ellos tomaron en cuenta todas aquellas mujeres mayores de 18 años que no hubieran estado embarazadas, que no tuvieran otros antecedentes para la progresión de la lesión y concluyeron que una paciente era adherente si respondía al manejo con citología y colposcopia cada 6 meses, al menos durante el primer año, y no adherente cuando pasaban más de 15 meses y la paciente no había asistido a ningún tipo de control. Ellos lo que encontraron entonces es que en todas las pacientes que tuvieron una lesión persistente, hubiera regresión o progresión, hubo una tasa de deserción del 42.5% y una tasa de adherencia del 57.5%. Ellos dicen, bueno, si hubo adherencia de más de la mitad de las pacientes, ¿por qué no sería bueno dar el manejo? Porque tenemos que fijarnos realmente en la tasa de deserción, que sigue siendo muy alta y que en nuestro medio, dadas las condiciones sociodemográficas, no deberíamos permitir que una paciente pierda el seguimiento. Y ahora la pregunta es si adicional al tratamiento conservador o el tratamiento ablativo habrían otras opciones terapéuticas, y aparece entonces el tema del manejo tópico y el manejo oral como una conducta innovadora. Entonces vamos a hablar rápidamente de las geles vaginales. Un gel vaginal entonces va a tener como efectos la hidratación, la regeneración tisular y ser el regulador de la microbiota por todos aquellos componentes de los que estaban hechos. Y muchos de ellos en el mercado van a proponer hasta una tasa de regresión de la infección del 90%. Este estudio, que fue publicado en el 2021, lo que hacía era comparar la acción de uno de los geles en el mercado con la disminución del P16 y del KI67 asociada a las lesiones de bajo riesgo. Sin embargo, ellos en su estudio 48 pacientes que habían sido diagnosticados con NIC2, que van a ser las de nuestro interés. Después de haber recibido el esquema terapéutico, entonces lo primero que ellos encuentran es que en las pacientes que habían sido llevadas a tratamiento con el gel vaginal, la tasa de remisión o de regresión había sido del 76%, mientras que las pacientes que no habían sido tratadas era del 25%. Es decir, ellos van a favor de dar el manejo coadyuvante. Y posterior a esto, entonces, la negativización del P16 en las lesiones para el grupo que recibió el tratamiento era del 77% y para el grupo control del 21%. Sin embargo, en cuanto a la tasa de prevalencia, encuentran que el grupo tratamiento inició con un BPH del 87%, disminuyó hasta el 44% de la población después de recibir el tratamiento con el gel, y que para el grupo control, paradójicamente, iniciaron con el 78% y terminaron en el 84%. Y este otro estudio, que es más reciente, pero es mucho más pequeño y no se enfoca en pacientes con NIC2, sino en pacientes con NIC1, lo que ellos buscaban era sumarle al seguimiento estrecho el manejo tópico. Encontraron una mayor tasa de regresión en mujeres tratadas con las geles vaginales que en la regresión espontánea, que hubo un perfil adecuado de tolerabilidad y esto aumentó las tasas de satisfacción y adherencia al tratamiento, y que es una alternativa útil en conjunto con la observación, pero lo concluyen para lesiones de bajo grado. Es decir, esto no es extrapolable al tratamiento de las lesiones NIC2 que tengan tendencia del comportamiento similar al NIC3, entonces recordemos que estas serían las que tengan un P16 positivo. Entonces son las opciones de manejo para nuestras pacientes. El primero, la conización con la búsqueda de un embarazo al menos 18 meses posterior al procedimiento, la vigilancia activa por 2 años o la vigilancia activa con terapia coadyuvante tópica. En el caso de Emma, que recordemos, ella tiene deseo obstétrico, tiene más de 30 años, esto nos da un OR de 3.2, tiene una citología con una lesión de alto grado con un OR de 3.53,
La vacunación fue por encima de los 15 años, entonces no demuestra ningún tipo de disminución del riesgo. Tiene un BPH positivo para otros de alto riesgo y tiene un buen ambiente sociocultural, es decir, que sería adherente al manejo. Se nos favorece tratarla. Por su parte, en el caso de Juana, que tenemos que tiene deseo obstétrico, es menor a 30 años, tiene una citología con una lesión de bajo grado, la vacunación, fue menor a los 15 años, tiene un BPH positivo para otros de alto riesgo y tiene un ambiente sociocultural favorable, tenemos que se nos va a favorecer la observación. Así es como Emma decidió tratarse, Juana decidió ser llevada a vigilancia activa. Ambas entienden su riesgo, comprenden el tratamiento, se llega a un acuerdo consensuado con la paciente que siempre va a ser uno de los pilares fundamentales para que determinemos que estas pacientes efectivamente van a cumplir con el tratamiento y están tranquilas con la decisión concertada porque se les explicó. Entonces, a manera de conclusión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el NIC2 representa un reto terapéutico por la limitada información con la que contamos. Eso también tiene que ver con que muchas veces el diagnóstico de NIC2 se da de una forma excluyente porque no se pueden comprometer ni que sea de bajo grado ni que sea de alto grado. Entonces, a la hora de tratar tenemos que, digamos, perfilar este tipo de NIC2. Que en las pacientes con deseo obstétrico a futuro, la conización no representa un riesgo adicional para el embarazo. Adicional, ¿por qué? Porque el solo hecho de tener la neoplasia sí va a suponer un riesgo para la gestación, pero no el hecho de que sean llevadas a tratamiento. Que el manejo expectante fallido con requerimiento de tratamiento decisional tardío, es decir, después de 24 meses del diagnóstico, sí representa un riesgo mayor en el desenlace obstétrico. Que en nuestro medio el seguimiento sigue representando una baja adherencia, por lo que se dificulta realizarlo, y que es posible que la edad en futuros estudios no sea un factor determinante para la toma de decisiones, sin embargo todavía hacen falta nuevos estudios. Muchas gracias. Hice una revisión pues muy amplia de un tema que trae nuevas propuestas que se está estudiando cada vez más, ¿cierto? Que posiblemente los factores de riesgo sean reevaluados a mediano plazo. Y me parece que Ana pues logró mostrar cómo tomar una buena decisión con los dos casos de muestra. No sé si alguien tenga alguna duda, quiera hacer algún del... Sí. Pues porque solamente uno de los estudios hablaba de conización, pero no era frío y a veces pues nosotros vemos que todavía se hace conización de frío y afecta más el frío que el LEDs para la parte obstétrica. En general, pues ya todos los estudios son con CONOLEDs, ¿cierto? Con conización con radiofrecuencia, es como lo que ha venido mostrando porque usted limita más el tamaño, ¿cierto? Porque usted logra hacer como una buena resección de la lesión, respetando pues la anatomía, el patrón, favoreciendo la reparación, ¿cierto? Entonces, pues hoy en día sí se prefiere, ¿cierto? El CONOLEDs, ¿cierto? Entonces, Sino que, por ejemplo, uno de que los ginecomastia hacen solamente frío y a veces, pues, yo sé que hay que mirar si la paciente tiene deseo obstétrico, ¿no? Porque se ve mejor con el LED. Pero en el caso tal de que ya no se le llegó a una paciente que de resección frío, ¿cómo se puede? Pues sí le podríamos decir, ¿eso aumenta o no aumenta tu riesgo de...? Esa es la cosa, ¿cierto? La revisión de Cochrane muestra que realmente no hay un aumento del riesgo de tratar, ¿cierto? Versus no ha tratado la paciente con ya lesión intraepitelial, tiene más riesgo de parto prematuro, ¿cierto? Que se recomienda rutinariamente que ese embarazo se produzca después de 18 meses, ¿cierto? Pero también es debatido porque se tiene que tener en cuenta la edad. Usted decirle a una paciente de 40 años, ¿cierto? Que acá se trata, vamos a esperar 18 meses, no. Parece que después de los 2, 3 meses, ¿cierto? La paciente ya pudiera estar buscando pues su gestación.
sé, alguien más, alguien que esté conectado. Pues felicitará, me parece que va pues. La consulta. Para pues las pacientes seleccionarse. Porque de pronto de las pacientes dice el momento como las guías lo cambian a diferentes del seguimiento, ¿sí? Pero entonces digamos que sí habría posibilidad, por ejemplo, en las pacientes por también control hacerles algo de seguimiento definitivamente. La guía colombiana propone hacer más estrecho el seguimiento, pero no se compromete a decir son buenas candidatas para el manejo expectante. Quieren que la mayoría de ellas se deberían tratar, pero que si se llegara a hacer el seguimiento, entonces al menos hagámoslo. Eso te lo va a dar que la adherencia de la paciente, que tú hayas mirado y que sea una lesión pequeña, ¿cierto? Que tú hayas, aunque el compromiso por cuadrantes, cuando lo miraron en NIC2, pero hay un solo estudio, dice que no es estadísticamente significativo verlo en 1 versus verlo en 2, hasta el 75% pues, de la muestra. Pero entonces, en este grupo de pacientes, como es tan delicado, hay mucho menos información que en la población general. Entonces usted dice, primero, menor o mayor de 30 años todavía seguimos en lo mismo, ¿cierto? Entonces, menor de 30 años, ¿cómo es su adherencia, cierto? ¿Qué tan la lesión precursora cuál es, cierto? ¿Era un alto grado? ¿Cuál de los PDH tiene positivo? Entonces, llena de argumentos para tomar esa decisión. Y en este escenario tendría cabida también el periodista, como para el Cuando toman la biopsia por la colposcopia, debieron de haberlo medido. Y si no lo miran, usted lo puede volver a pedírselo al patólogo que le... No. porque es de Tener el diagnóstico del NIC2, o sea, el NIC1 que la tendría que hacer teniendo. Los patólogos, muchos lo corren solitos y te reportan allá abajito, ¿cierto? Corrimos P16, KI 67 y se encuentra positivo o negativo, pero si no te lo reportan, tú lo puedes pedir. Usted le da la orden a la paciente, ¿cierto? Donde dice, ¿cómo es? Coloración con inmunohistoquímica. Usted le coloca a favor medir P16, KI 67. Sí, claro. siempre todos los casos, como esos 3 casos especiales que hay discordancia. Pues es que cuando usted tiene un NIC2 y no sabe, el NIC2 es una incertidumbre patológica, entonces usted lo puede, está en el derecho de pedirlo, de que lo mida. Sí, en el NIC2 está indicado. Ah, no, es que usted la va a tratar. Tiene sentido que Eso, en ese caso no. Bueno, chicos, muchas gracias.